Bienvenidos a este módulo. En esta etapa del curso abordaremos aspectos avanzados y de alto impacto clínico. Discutiremos intervenciones orientadas a mejorar el pronóstico y calidad de vida de nuestros pacientes. Reforzaremos la importancia de la evaluación individualizada y la necesidad de un seguimiento clínico adecuado. Al finalizar, cada participante deberá contar con herramientas claras para optimizar el manejo clínico de los pacientes, reducir las complicaciones y aplicar las medidas basadas en la evidencia. Vamos a hablar ahora del manejo farmacológico de la EPOC. Para ello, es necesario conocer que se le denomina LABA a los inhaladores de larga acción agonista beta o LAMA a los inhaladores de larga acción que tienen como mecanismo de acción ser antagonista de los receptores muscarínicos, y se lo denomina SABA a los inhaladores de corta acción agonistas beta o SAMA a los inhaladores de corta acción, y se les denomina SABA a los inhaladores de corta acción agonistas beta o SAMA a los inhaladores de corta acción antimuscarínicos. De forma resumida y general, Gold nos indica que para los pacientes clasificados en la categoría A, el manejo se basa en inhaladores de acción corta o larga de estar disponibles. Sin embargo, si se puede enviar los inhaladores de larga acción, esta debe ser la elección, dado que tienen mejor evidencia, excepto en los pacientes que tienen disnea de forma muy ocasional. Para estos pacientes podemos utilizar de primera línea los agonistas de acción corta. En la categoría B, Gold recomienda utilizar LABA más LAMA. En la categoría E, Gold nos recomienda utilizar un LABA más un LAMA, y se debe tener en cuenta las indicaciones de manejos adicionales, particularmente el uso de glucocorticoides inhalados en aquellos pacientes que tengan eosinófilos por encima de 300. Esta tabla es un resumen de los diferentes inhaladores disponibles en nuestro medio. Están clasificados por mecanismo de acción, por dosis y por forma disponible. Por ejemplo, uno de los SABA más utilizados en nuestro medio es el salbutamol. Viene como un inhalador de 100 microgramos por inhalación y la dosis habitual es de 1 a 2 puff cada 4 a 6 horas. Del mismo modo, es uno de los inhaladores más utilizados cuando existe exacerbaciones. Elegir el medicamento correcto no es suficiente. Debemos elegir también el dispositivo adecuado para el paciente. Para seleccionarlo debemos considerar 1. La disponibilidad del fármaco. 2. Las habilidades y gustos del paciente. 3. Minimizar el número de dispositivos. Y 4. Reeducar cuando se cambie de dispositivo al paciente. Existen diferentes tipos de dispositivos de acuerdo al mecanismo mediante el cual se dispensa el medicamento. Ahora vamos a conocer los tipos de dispositivos. Tenemos inhaladores presurizados, inhaladores de niebla fina y dispositivos de polvo seco. Aquí tenemos los diferentes tipos de dispositivos a utilizar. Existen los inhaladores de dosis medida. Algunos medicamentos disponibles con este dispositivo son el salbutamol, la beclometasona y también el formoterol con budesonida. La forma de funcionamiento es que se libera una dosis fija de medicamento en forma de aerosol mediante un gas. Tiene la ventaja de ser portátil, ampliamente disponible, da una dosis rápida y para los pacientes que no tienen una adecuada técnica se puede utilizar una inhalocámara. Algunas desventajas es que requiere una buena coordinación y técnica de uso. Es difícil para pacientes ancianos y pacientes con deterioro cognitivo. Para estos pacientes se requiere una inhalocámara. Adicionalmente requieren agitarse antes de utilizarlos. Respecto a los diferentes dispositivos que vemos en la imagen, el inhalador de dosis medida convencional utiliza un gas propelente para poder liberar las partículas. Estas partículas regularmente tienen un tamaño de 2 a 5 micras. Este dispositivo tiene un depósito importante de medicamento en la orofaringe. Seguidamente tenemos el inhalador de dosis medida con partículas extrafina. Este dispositivo utiliza una tecnología que reduce el tamaño de las partículas a menos de 2 micras. Lo anterior permite que las partículas del medicamento lleguen más fácilmente a las vías respiratorias distales. Adicionalmente, tiene un menor depósito en la orofaringe y por lo tanto menos reacciones adversas. Vamos a continuar hablando del inhalador de dosis medida activado por la inhalación. Este dispositivo tiene una tecnología que hace disparar automáticamente una dosis estándar al detectar el flujo inspiratorio del paciente. Es ideal para aquellos pacientes que tienen dificultades en la coordinación. Respecto a las desventajas que tiene este dispositivo, es que requiere un flujo inspiratorio mínimo para activarse. Tiene menor disponibilidad y es mucho más costoso que los dispositivos convencionales.
Finalmente, respecto al dispositivo de inhalador de dosis medida mediante sistema Jet Inhaler, es un dispositivo que automatiza la liberación del fármaco, reduciendo de esta forma la pérdida de medicamento o de dosis. Es usado especialmente en unidades hospitalarias. Es ideal para pacientes que tienen una mala técnica inhalatoria. La desventaja de este dispositivo es que no es portátil, requiere un equipo adicional o energía y no está disponible comercialmente como inhalador de uso ambulatorio. Respecto a los inhaladores de niebla fina o suave, los medicamentos disponibles en este dispositivo son el tiotropio y también podemos encontrar el olodaterol tiotropio. Este dispositivo tiene un funcionamiento basado en un sistema mecánico que genera una niebla fina y lenta, permitiendo un mejor depósito a nivel pulmonar. Dentro de las ventajas de este equipo es que permite un alto depósito pulmonar incluso en las vías aéreas distales. Tiene una velocidad de salida baja, lo que le permite al paciente más tiempo para inhalar y por lo tanto el paciente no requiere una alta velocidad inspiratoria. Como desventaja, el paciente requiere tener cierta coordinación, aunque es menos que con el dispositivo convencional. Es más costoso que los dispositivos convencionales. De forma adicional, requiere preparación inicial, es decir, recargar el cartucho antes de utilizarlo. Sin embargo, este dispositivo es una excelente opción en los pacientes con EPOC moderado o grave. Es una buena alternativa cuando el flujo inspiratorio es limitado. El sistema de inhaladores de polvo seco tiene un funcionamiento mediante el cual el paciente inhala activamente el medicamento en forma de polvo. Como ventaja, tiene que no requiere coordinación mano-inhalación. Adicionalmente, no tiene gas propelente, por lo tanto es más ecológico. Es más fácil de utilizar que el inhalador convencional. Como desventaja, requiere que el paciente tenga un flujo inspiratorio adecuado. No es útil en exacerbaciones graves o cuando los pacientes tienen debilidad de la musculatura respiratoria. El polvo seco o el medicamento puede ser sensible a la humedad, por lo tanto, en ambientes húmedos puede no ser útil este tipo de dispositivos. Este dispositivo es una buena alternativa para aquellos pacientes que tienen una buena técnica y capacidad inspiratoria. En el sistema de polvo seco monodosis, cada dosis viene en una cápsula que se carga antes de cada uso. En el dispositivo de polvo seco multidosis, el mecanismo de uso, las ventajas y desventajas son similares al de monodosis. Varía porque el dispositivo contiene varias dosis ya cargadas internamente. El paciente solamente gira y desliza una palanca o rueda para liberar la dosis individual por cada uso. Algunos ejemplos disponibles mediante este tipo son el Discus, que contiene salmeterol fluticasona, o el Ipta, que contiene umeclidinio bilanterol fluticasona. El sistema de polvo seco de depósito tiene el mismo mecanismo de acción y de uso que los dos anteriores. Como ventajas, tiene que es más económico y a menudo recargable. Adicionalmente, es portátil y fácil de usar. Como desventajas, puede existir una variabilidad en la dosis si no se agita bien antes de utilizar. Y por otra parte, requiere algo de habilidad por parte del paciente para liberar correctamente la dosis. A diferencia del asma, los corticoides inhalados no son para todos los pacientes con EPOC. Están indicados si el paciente tiene alguna de las siguientes condiciones: exacerbaciones frecuentes a pesar del uso de LABA más LAMA, pacientes que tengan eosinofilia mayor a 300, pacientes que tengan eosinofilia por encima de 100 con exacerbaciones repetidas o pacientes que tengan un fenotipo mixto de asma con EPOC. Los beneficios que aportan los corticoides inhalados son el reducir el número de exacerbaciones. Este efecto es mucho más marcado cuando los pacientes tienen eosinofilia por encima de 300. Mejoran los síntomas y la calidad de vida en los pacientes que tienen indicación y en combinación con los LABA y los LAMA. Existe una posible reducción en la mortalidad cuando se combinan de forma adecuada con los LABA y los LAMA. Ahora vamos a mencionar los riesgos que tienen el uso de terapia con corticoides inhalados. De forma inicial, tenemos que aumentan el riesgo de neumonías, principalmente cuando se utiliza fluticasona. No reduce la mortalidad en todos los pacientes, solo en pacientes seleccionados con una adecuada indicación. Existe una pérdida de la eficacia cuando el paciente tiene eosinófilos por debajo de 100. Existe riesgo de candidiasis oral y disfonía por el depósito orofaríngeo. Posiblemente hay un aumento en el riesgo de fracturas y cataratas en pacientes frágiles que tienen un uso prolongado. Finalmente, respecto al uso de corticoides inhalados en los pacientes con EPOC, podemos afirmar que es útil en los pacientes cuando se usa de forma selectiva y justificada. En cada cita de seguimiento debemos evaluar la adherencia, la técnica inhalatoria, las comorbilidades y la adecuada respuesta en cuanto a la disminución de los síntomas y las exacerbaciones.
El seguimiento adecuado permite optimizar el manejo del paciente. Si en el seguimiento objetivamos que el paciente tiene disnea persistente, debemos continuar con las recomendaciones del siguiente algoritmo. Si el paciente tiene un solo inhalador y persiste con la disnea, debemos escalar el manejo a la combinación de LABA más LAMA en un solo dispositivo. Si continúa con la disnea, debemos cambiar de dispositivo inhalatorio o de molécula. Adicionalmente, debemos optimizar el manejo médico no farmacológico. Por otra parte, no podemos olvidar que se deben hacer diagnósticos diferenciales de la disnea persistente. Existe en la guía GOLD del año 2026 una opción adicional que es adicionar una molécula nueva que se llama enfincetrina. Este medicamento tiene un efecto dilatador y antiinflamatorio al inhibir la fosfodiesterasa 3 y la fosfodiesterasa 4. Si en el seguimiento objetivamos que el paciente tiene exacerbaciones a repetición, debemos optimizar el manejo como está en el algoritmo, es decir, combinar LABA más LAMA en un solo dispositivo. Luego debemos evaluar los eosinófilos. Como vemos en la rama derecha del algoritmo, si los eosinófilos están mayor a 300, debemos indicar el inicio de un corticoide inhalado. Si luego de esta intervención el paciente persiste con las exacerbaciones, el paso siguiente depende de la concurrencia de algunos eventos. Se indicará roflumilast si el paciente tiene la definición clínica de bronquitis crónica y una obstrucción severa en la espirometría, dado por un BEF en el segundo 1 menor del 50%. Por otra parte, se indicará el uso de acitromicina si el paciente tiene antecedente de tabaquismo y la dosis debe ser 250 miligramos 3 veces a la semana. Finalmente, se indicará dupilumab si el paciente tiene criterios de bronquitis crónica y eosinófilos por encima de 300. Ahora nos ubicaremos en la parte izquierda del algoritmo. Si el paciente tiene exacerbaciones recurrentes, lo que debemos hacer es combinar LABA más LAMA en un solo dispositivo y medimos los eosinófilos. Si los eosinófilos son mayor a 100, podemos indicar corticoides inhalados. Si los eosinófilos son menor de 100, pasamos al paso final del algoritmo donde indicamos los medicamentos como roflumilast o acitromicina de acuerdo al fenotipo. Como podemos ver en el algoritmo, el tratamiento se guía con base al fenotipo y a los biomarcadores. Ahora vamos a hablar de algunas cosas adicionales de las terapias mencionadas anteriormente. El roflumilast tiene como mecanismo de acción inhibir la fosfodiesterasa 4. De esta forma reduce la inflamación al inhibir la degradación del AMP cíclico intracelular. Está indicado en aquellos pacientes que tienen bronquitis crónica y EPOC GOLD 3 o 4, que tengan de forma adicional antecedente de exacerbaciones recurrentes. Tiene como efectos adversos el dolor abdominal, la diarrea, la distensión, la cefalea o el insomnio. Por su parte, el dupilumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe el receptor de la interleuquina 4. Este medicamento empezó a recomendarse en la guía GOLD del año 2025. Es un inmunomodulador clave en la respuesta de tipo Th2. Como ventaja, reduce las exacerbaciones y las hospitalizaciones. Adicionalmente, mejoran la función pulmonar. Está indicado en pacientes que tienen bronquitis crónica y eosinófilos mayor a 300. La oxigenoterapia es una intervención con evidencia clínica y en estudios de investigación para reducir la mortalidad. Está indicada en las siguientes situaciones: pacientes que tengan una presión arterial de oxígeno menor a 55 o una saturación menor a 88%, en 2 oportunidades durante un periodo de 3 semanas. También se indica oxigenoterapia si tenemos una presión arterial de oxígeno menor de 60 o una saturación de oxígeno de 88% si hay hipertensión pulmonar, edema periférico, falla cardíaca o policitemia. Para obtener resultados relevantes, el oxígeno se debe utilizar durante 16 o más horas durante el día, buscando una saturación de oxígeno mayor al 90%. Para calcular la dosis ideal de oxígeno por parte del paciente, se debe realizar con gases arteriales u oximetrías durante un periodo de 2 a 3 meses. Ahora vamos a hablar de las intervenciones que tienen evidencia científica en disminuir la mortalidad de los pacientes con EPOC. Comencemos por mencionar la terapia con LABA más corticoides inhalados en pacientes seleccionados que tengan exacerbaciones frecuentes. Adicionalmente, una de las medidas con mejor evidencia científica
es el dejar de fumar, especialmente en los pacientes que son asintomáticos o que tienen síntomas leves. Por otra parte, la rehabilitación pulmonar en aquellos pacientes que requirieron hospitalización por alguna exacerbación. Se tiene más impacto si la rehabilitación se inicia durante la hospitalización o en el mes siguiente posterior al alta hospitalaria. En esta diapositiva continuaremos con las intervenciones que disminuyen la mortalidad en la EPOC. La oxigenoterapia a largo plazo en pacientes seleccionados. Adicionalmente, la ventilación con presión positiva no invasiva cuando está indicada, es decir, en aquellos pacientes con EPOC estable con hipercapnia dado por una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 53. Finalmente, la cirugía de reducción del volumen pulmonar, indicada en pacientes que tienen enfisema del lóbulo superior y baja capacidad al ejercicio. Estas 6 intervenciones son las que tienen evidencia en reducir la mortalidad de los pacientes con EPOC. Por lo tanto, es fundamental conocer sus indicaciones y de esta forma tener un impacto en la mortalidad de nuestros pacientes. Con esto llegamos al cierre del módulo número 5. En esta sección consolidamos conceptos claves para un manejo clínico avanzado e individualizado. Evidenciamos que la toma de conductas no puede ser automática. Revisamos adicionalmente las indicaciones de los diferentes manejos y la forma como se hace el seguimiento y ajuste de acuerdo a las condiciones clínicas de los pacientes. El mensaje de este módulo es que el buen manejo clínico no depende solo del conocimiento técnico y científico, depende de la capacidad de clasificar, de anticipar complicaciones, de conocer a los pacientes y actuar con rigor científico y metodológico. Los invito a llevar estos conceptos a su labor diaria. Muchas gracias.